Buenos días, mis amados, bajo el tema de esta semana, libre. Dice el verso 38 del Evangelio de Juan y su capítulo 8, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Había una diferencia enorme, porque Jesús, siendo Dios, estaba en el Padre y con el Padre, y el mismo Señor Jesús da testimonio de su palabra, de lo que Él habla. Fue tremendo, ¿verdad? Que los que escucharon al Señor, ellos no quisieron, la mayoría, no quisieron creer en el Señor. Ellos no quisieron obedecer la voz del Señor, no quisieron creer en su palabra. Y el Señor le da testimonio. El Señor le dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, porque el Señor es el Padre. El Señor estuvo con el Padre. El Padre se encarna en Cristo para que venga a cumplir un ministerio, ¿verdad? A cumplir una promesa de Dios de enviar un Salvador. Y ese Salvador es el Señor, y Dios cumple esa promesa. Y el Señor viene como hombre encarnado, pero siendo Dios y siendo hombre. En algunos momentos el Señor actuó como Dios, y en algunos momentos como hombre, y en algunos momentos como Dios y como hombre. Eso fue el Señor, y yo sé que usted que me escucha, se le hace difícil creer. Yo estoy seguro de eso, porque para usted poder creer eso, usted tiene que creer en el Señor. Y usted tiene que entregar su vida al Señor, entonces por fe usted va a creer eso. De lo contrario, no lo intente. Lo que predicamos la Biblia debemos de entender que el mundo no va a entender si no cree. Porque la palabra está vedada, está guardada, está reservada para que usted la empiece a entender cuando usted crea. De lo contrario, pasará como le dijo Pablo a la iglesia de Corintios. Él le dijo, eso es locura para los que no creen, y ciertamente lo es. Si usted no cree en el Señor, usted no va a creer en la palabra del Señor. Eso es locura, eso es algo sin sentido. Usted puede decir, pero ¿qué es lo que el hermano está diciendo? Yo hablo de lo que he visto, dice el Señor, y usted dirá, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que ha visto? ¿Usted sabe cuántas acusaciones se llevó el Señor? Lo tildaban de cualquier cosa. ¿Entiendes? Porque eso es normal, porque no hay manera de entender la palabra de Dios si usted no recibe al Señor. Cuando usted recibe al Señor, entonces usted va a recibir fe, y usted va a creer en la palabra por fe. Entonces, no nos desesperemos, ni nos desesperamos con predicarle con que usted no crea. Y debo decir esto con pena y con dolor, pero con realidad. Si usted no intenta creer en el Señor, usted no va a entender, ni la palabra de Dios va a tener sentido para usted, porque realmente no lo tiene. La palabra empieza a tener sentido cuando usted recibe al Señor, cuando usted recibe salvación, cuando usted empieza entonces a leer y a estudiar la palabra de Dios, empieza a atar esos cabos sueltos que usted nunca entendió. Entonces empieza la palabra a coger sentido, empieza usted a creer en las promesas del Señor, empieza usted a esperar el día de la venida del Señor, porque usted sabe entonces que se irá con el Señor y que va a haber hecho realidad lo que hemos predicado y lo que usted ha creído, y usted lo verá, usted será parte de eso, y usted se gozará con nosotros y se gozará en la presencia del Señor. Pero es necesario que crea. Usted es esclavo del pecado, y aunque, como decía al principio, se está celebrando el día de independencia, el día de libertad, es solo Cristo el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado.
pero eres solo tú el que debes recibir o rechazar. Dios te bendiga en este día.